Bueno, voy a contarles que hoy día vamos a trabajar en problemáticas sociocientíficas en el aula. Es un tema bien contingente para trabajar, ¿no es cierto?, en la sala de clases, y yo creo que no solamente sirve para trabajar el área de la ciencia, sino que sirve para otras disciplinas también. Bueno, los objetivos de este taller es como conocer un poco sobre las problemáticas sociocientíficas, comprender la importancia de estas en el aula, conocer algunas experiencias de práctica en el aula y aplicarlas en el diseño de clases. Serían como 4 objetivos. Para partir, vamos a hacer este taller igual que muchos de los que hemos trabajado juntos con metodología indagatoria, por lo tanto vamos a partir focalizando las ideas. Cuéntenme un poquitito qué sabemos sobre las problemáticas sociocientíficas. Cuéntenme qué entienden por este término, digamos. Profesores, profesoras, ¿me escuchan, cierto? Son problemáticas de la ciencia que tienen ¿Ya? incidencia en el comportamiento de la sociedad. Perfecto, súper. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea de qué se trata esto? ¿Alguna otra profesora o profesor? Parece que no tomamos desayuno hoy día, estamos calladitos. ¿Alguien más que me pueda dar su opinión? ¿Qué son las problemáticas sociocientíficas para ustedes? Otra pregunta, a ver si con estas se animan. ¿Utilizamos las problemáticas sociocientíficas en el aula? ¿Las utilizan o no? Sí. Cuéntenme un poquito al respecto. ¿Cuándo las utilizan? ¿Cómo las utilizan? ¿Cuál es el resultado? Por ejemplo, a propósito de aparato respiratorio, ¿Ya? hablar del problema de fumar Por y sus ejemplo. consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay una temática bien importante. ¿Alguien más? Aparte de la profesora que nos acaba de participar. ¿Alguien más sabe o trabaja las problemáticas sociocientíficas en el aula? También yo creo yo por lo menos trabajaba el tema del agua, el cuidado del agua, los problemas que está ocasionando, sobre todo en nuestra zona rural, también es una de las formas en la que se ha ido trabajando. Una de las temáticas, ¿no? El agua, el fumar, ¿cuál más creen? ¿Qué otras problemáticas? Cambio climático. El cambio climático es una de las grandes, ¿no es cierto?, temáticas para trabajar. Bueno, hoy día vamos a trabajar precisamente sobre estas problemáticas. Para eso vamos a pasar a una segunda etapa, como de la metodología indagatoria, que es explorar. Entonces vamos a explorar algunas noticias. Esta salió en julio y dice: se cumplen 25 años de la oveja Dolly, el primer animal clonado en el mundo. Ustedes habían escuchado de la oveja Dolly, ¿no es cierto? Sí, profesora. ¿Sí o no? ¿Y esto sería un problema sociocientífico o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Será un problema sociocientífico? Sí. ¿Por Sí, qué? A ver, profesora. ¿por qué? ¿Por qué creen Porque que...? esto se utilizó a la oveja como al inicio para probarlo en el ser humano. Para probarlo en el ser humano. ¿Y cuál es la problemática que ves ahí, por ejemplo, tú? ¿Cuáles podrían ser las problemáticas? Profesora, Bueno, ¿sí? profesora, ahí hablaba el tema de la clonación de los seres humanos, que fue al principio con el tema de las ovejas, pero también viene el tema, la problemática de la ética. ¿Ya? Eso igual considero que es como relevante.
porque a lo mejor muchas personas van a estar de acuerdo, pero hay otras que a lo mejor su ética no les va a permitir, pues ya ahí puede ser una problemática social. Perfecto. Había otra La persona religión. más. ¿Ah? Había otra persona más participando, pero no escuché quién era. Sí, Gladys, o no sé. Parece que no se escucha muy bien. Ya, y en este caso, por ejemplo, ¿se tratará de una problemática sociocientífica o no? ¿Qué dicen? ¿me escucha? Ahora sí, ahora Miriam, sí. ¿me escucha? Sí, No. ahora sí. Ahora sí escucho, Lidia. Perdón, me refería a la relación entre ciencia y sociedad. Las relaciones que existen entre la ciencia y la sociedad, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, de las semillas transgénicas y el debate por su prohibición, ¿creen que sea una problemática sociocientífica o no? Sí, ¿Y cuáles serían las problemáticas que estaríamos, o los problemas que estaríamos analizando ahí, por ejemplo? ¿Cuál sería el problema? A lo mejor puede ser el tema de la manipulación de la semilla, que ya no pasa a ser una semilla en forma natural, sino que es modificada. El consumo también, ¿no es cierto? Muy bien, ya, y obviamente la manipulación. ¿Qué otro tema podría salir ahí? Puede ser los daños a la salud que pueden provocar las semillas modificadas. Claro, podrían ser, ¿no es cierto?, esas como preguntas de si produce o no produce daños a la salud. Y también está la controversia, ¿no es cierto?, de los monopolios en términos económicos, ¿sí o no? Sí, también. Claro, entonces ahí uno va llenando de esas noticias. Por ejemplo, esta, la muerte silenciosa, uso en Chile de plaguicidas prohibidos en el mundo, causa daño cognitivo en menores. ¿Será una problemática sociocientífica esta? Esta salió en el Mostrador el año 2019. Y esta noticia también está en los programas de Ciencias para la Ciudadanía, por ejemplo. sí. ¿Cuál Es será ahí una el problema problemática sociocientífico, por ejemplo? El daño que está provocando a la salud del ser humano y también de los animales. El daño, ¿no es cierto?, que está precisamente lo que tú dices. Y hay otras problemáticas que podrían estar ahí como escondidas o tangenciales a esa, que es como la más importante, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser? Podría Ser ser el daño a la salud que a al costa respirar, de... ¿Cómo? Contaminación ambiental. La contaminación ambiental. Alguien dijo a costa, pero no escuché toda la frase. No, que no alcanza a terminar. Decía que puede ser el daño que se provoca a costa de los beneficios económicos que se pueden lograr o que se pueden Claro, obtener. ahí hay cuestiones, ¿no es cierto?, que nos dejan en dilemas, ¿no? Como, también puede producirse malformaciones en claro, mujeres embarazadas. exacto, las malformaciones, ¿no es cierto? Bueno, todos los daños a la salud que esto conlleva. Bueno, nosotros ahora hemos estado mirando una serie de noticias. Y acá hay otra, que esta también es nueva, que esta no es una noticia, sino que es un resumen que yo utilicé en una presentación que tiene que ver con que se modificaron ratones genéticamente para padecer trastornos de memoria. O sea, imagínense, se le hizo a ellos trabajos genéticos para que estos parecieran trastornos a la memoria, y después que ya los cambiaban genéticamente, los hacían trabajar en ambientes enriquecidos para ver si existía, ¿cómo se llama?, epigenética, es decir, que el ambiente propiciaba una mejoría en la memoria. Pero ese es otro dilema que uno podría analizar, un problema sociocientífico, ¿no es cierto? Estaríamos, como decía la otra profesora, en el límite de lo permitido, de lo no permitido. Por supuesto. Bueno, a propósito de estar explorando algunas noticias como las que vimos, ¿qué opinión les merecen estas noticias? ¿Y cómo creen ustedes que si se puede trabajar esto en el aula, digamos? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sí. ¿Y en cuánto ocupan, por ejemplo, ustedes esto en el aula?
¿Por qué creen que es importante ocuparlos? Yo Bueno, creo yo considero que no, igual, que no es necesario tener un tiempo, sino que cada vez que se presente la oportunidad hay que tocar el tema. ¿Y Porque cuándo se pues presenta esa oportunidad que dices tú, por ejemplo? a través del diálogo con los estudiantes, estamos hablando de clases participativas. Ujú. Entonces, incluso ellos pueden traer la noticia, detenernos en ella, sobre todo en los Perfecto, aspectos éticos. claro que sí. La otra sí, profesora y que por estaba participando, sí, sí, profesora. Lo que pasa es que, por ejemplo, en quinto básico, que habla acerca de los recursos naturales en historia, nosotros también podemos enfocar este tema porque habla de los diferentes recursos y el impacto que también está teniendo. Entonces, el hacer, por ejemplo, conversatorios que permita que los niños tengan una visión crítica al respecto, pero a la vez informada, también les permite que ellos opinen de estos temas. Y en mis clases, por lo menos, ha sido como satisfactorio en ese sentido, porque los niños quieren aprender, quieren aportar. Entonces, considero que son temáticas bastante interesantes y que están en la palestra, por decirlo así, en este tiempo. claro. Y que yo creo que muchos de nosotros hemos utilizado en nuestras clases este tipo de estrategia didáctica, si lo queremos llamar de alguna forma. Y yo creo que, como dices tú, siempre se produce esta conversación que uno queda como profesora satisfecha, dice, hoy los niños y niñas participaron harto, ¿no? ¿A alguien más le ha pasado esa experiencia? Carlita, ¿tú podrías, por favor, ir leyendo los comentarios que han escrito los otros profesores en el chat, que tal vez no lo pueden comentar oralmente? Porfa. Yo encuentro que Ignacio, perdón. iba a opinar, no, que estas temáticas y el tratar temáticas de actualidad orientadas en el ámbito científico está totalmente en coherencia con las habilidades para el siglo XXI que busca también el programa. El formar ciudadanos críticos, el propender a que los estudiantes puedan opinar y con fundamentos. Entonces, está como muy de la mano y ahí uno se da cuenta de que los chiquillos muchas veces de pronto es como que no se tienen las expectativas suficientes y ellos las superan. En realidad como que sí hay estudiantes que están muy informados y que en realidad tienen mucho que decir sobre estos temas. Así es, ¿no es cierto? Yo creo que eso que tú dices es bien real, como que hoy día además las redes sociales nos permiten, y en el fondo las noticias vuelan rápidamente, le permiten a toda la sociedad, digamos, estar más informada en ese sentido. Carlita, ¿tú ibas a leer algo, parece? Sí, Ignacio Droguet dice contextualizan los tópicos y favorecen el pensamiento crítico. Claro, igual que las otras profesoras, ¿no es cierto? Concuerda Ignacio con las otras profes. Es decir, eso es más o menos lo que está pasando. Bueno, vamos a profundizar un poquitito sobre las problemáticas sociocientíficas que tiene que ver un poco con profundizar este ratito en este taller. Primero que todo, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, tal como ustedes dijeron, que en la enseñanza de las ciencias son considerados los problemas sociocientíficos como aquellos problemas sociales en los que la causa, la posible vía de solución o ambas cuestiones recaen en alguna aplicación del conocimiento tecnocientífico. Eso es un poco lo que nosotros hoy día podríamos llamar problemas sociocientíficos. Ahora, se propone utilizar estos problemas sociocientíficos en el aula porque dicen que son un contexto adecuado para contribuir a formar, tal como ustedes muy bien lo dijeron en estas ideas previas que fuimos formándonos, ¿no es cierto?, a permitir a contribuir a formar ciudadanos conscientes de los riesgos globales y preparados para tomar decisiones responsables. Es decir, los problemas sociocientíficos en el aula nos permiten o nos ayudan a potenciar la formación de ciudadanos críticos. Pero además incluye no solamente los conocimientos científicos, sino que también, como ustedes muy bien lo señalaron, incluye cuestiones ético-morales. Por eso es que suele ocurrir que los estudiantes participan o tienen una buena participación en las clases. En las últimas décadas,
Los espectaculares avances científicos y tecnológicos han transformado no solo nuestras vidas, sino que en realidad nos han permitido cambiar la estructura de lo social, de lo político y de lo cultural. Se dice que, que pasamos de la era industrial a la era del conocimiento de la información. Sin embargo, aparece el riesgo, sin duda, al tener todo este tipo de información y todos estos avances científico-tecnológicos. Hay un sociólogo alemán, que es Beck, que él habla a propósito de la central nuclear de Chernobyl. Él introduce que dice que estamos en la sociedad del riesgo. ¿Para qué? Para referirse precisamente a esta sociedad que se forma después de la experiencia de Chernobyl, y dice que los avances tecnológicos han permitido a la especie humana introducir nuevos riesgos, por eso el anterior autor hablaba de la sociedad del riesgo, y que hacen de alguna forma peligrar la supervivencia de la humanidad. Por otro lado, Vive utiliza la expresión de emergencia planetaria, sobre todo cuando pone atención en los riesgos, que son bastante graves, relacionados precisamente con una actividad antrópica, pero también porque resalta la urgencia que tiene nuestra sociedad para tomar decisiones que frenen justamente estas actuaciones insostenibles que se dan hoy en día. Entonces, tenemos la sociedad del riesgo, la sociedad, una emergencia planetaria, o sea, todos esos conceptos se han ido acuñando a propósito de lo que estamos viviendo como humanidad. Y otros autores hablan de las manifestaciones que tiene el poder que tiene la tecnociencia para transformar sistemas, ya sean naturales y sociales, a escala global. Y por lo tanto plantean la necesidad de una profunda reflexión acerca justamente de los seres vivos, de la dependencia del medio natural y de la responsabilidad del ser humano sobre el planeta Tierra. Y frente a todas estas problemáticas, a esta sociedad de riesgo, a esta emergencia planetaria, como la podemos llamar en muchos sentidos, no solamente en términos de cambio climático, cabe esta palabra, reflexión, y cabe la palabra responsabilidad, que es algo que los docentes debemos mantener muy en mente al momento de trabajar en el aula, con ciencia y con tecnología. Marco Stifel dice que es importante que además nosotros como profesores también tengamos esta noción de esta frontera científica, porque finalmente estas fronteras científicas enmarcan de alguna forma qué criterios vamos a utilizar para alfabetizar científicamente y tecnológicamente. Si nosotros tenemos estos criterios y estas fronteras científicas, vamos a poder darle un marco epistemológico, digamos, a la formación de nuestros estudiantes con la alfabetización científica y tecnológica. Y también este mismo autor señala el gran impacto social que ejercen los nuevos conocimientos científicos y en el día de hoy a la velocidad que lo hacen, por lo que muchas veces los conocimientos de la enseñanza formal quedan un poco obsoletos. Y por eso que es importante que nosotros también miremos un poquito qué significan estas de las noticias. Jarman y McClune en el 2007 inciden en que los hechos científicos por sí solos, por sí mismos, no son noticiables, sino que se convierten en noticia cuando son elegidos para aparecer en un medio de comunicación, prensa, televisión, radio, internet, redes sociales, etc. Pero para eso deben cumplir con un criterio de selección de noticias, y aquí nos vamos un poquitito justamente a los medios de comunicación. Estos son los criterios que finalmente los autores, Jarman y McClune, determinan que se llaman valores de la noticia, porque finalmente son estos valores los que se convierten en imprescindibles para trabajar en el aula como un problema sociocientífico. Ahora, cuando nosotros tomamos estas noticias o estas problemáticas sociocientíficas, aparecen las llamadas controversias sociocientíficas, que eran un poco los dilemas que ustedes me estaban planteando cuando conversábamos previamente para tener algunas ideas. Y acá vamos a ir viendo en esta parte como la importancia que tiene esto para la educación científica. ¿Qué es una controversia sociocientífica? Es un recurso recurrente tanto en la investigación didáctica como en la divulgación científica. Eso es una controversia sociocientífica. Son problemas o cuestiones sociocientíficas, aquellas disyuntivas sociales que surgen y que están relacionadas con la ciencia,
porque existe una compleja relación entre ciencia y sociedad. Jiménez, por ejemplo, dice, son dilemas o controversias sociales que tienen en su base nociones científicas, pero que además se relacionan con otros campos, que también lo señalaron ustedes al inicio, campos sociales, éticos, políticos y ambientales. Por eso se les llama, digamos, controversias sociocientíficas. Ahora, una controversia sociocientífica es un asunto de opinión científico y tecnológico que entra en discrepancia. ¿Con quiénes? Con los distintos actores que son parte de la sociedad, con los distintos actores y fuerzas sociales. Investigadores, científicos o científicas, opinión pública, administración, empresas privadas, las que financian los estudios, etcétera. Ya sea porque hay desacuerdo, discusión o debate. Es decir, cuando nosotros trabajamos, las problemáticas sociocientíficas las podemos ver como controversiales si generan justamente desacuerdo, discusión o debate. Ya tenemos acá la imagen, por ejemplo, el hecho de mantener embriones, ¿no es cierto?, congelados, por ejemplo, lo que implicaría eso. Ahora, en contraposición a la controversia, existe lo que se llama en las noticias el consenso, que es otra cuestión que nosotros como profesores también podríamos utilizar. ¿Por qué? ¿Cuándo hablamos de consenso? Cuando existe un acuerdo entre las distintas partes al respecto de un asunto de opinión científico-tecnológico. Por ejemplo, en salud, Moderna comenzará los ensayos de su vacuna contra el VIH. Y empezamos a encontrar ciertos consensos. Y entonces tenemos noticias controversiales y noticias que son más bien de consenso, aunque uno podría empezar a ver ambas cosas en todo ello. Marva habla de la controversia sociocientífica. En una noticia de prensa dice que es necesario desarrollar una lectura crítica primero. Por eso que es importante que nosotros las utilicemos en la sala de clase. Y en estas noticias sociocientíficas o controversiales las encontramos principalmente en aquellas noticias o conocimientos que son de la ciencia en construcción. ¿Qué significa eso? Que como está en construcción, hay distintos puntos de vista y argumentos, lo que hace precisamente que se origine la controversia. Este mismo autor dice, si logramos que nuestro alumnado desarrolle una capacidad reflexiva, conseguiremos un alumnado alfabetizado científicamente. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de justamente de estas noticias o de esta problemática sociocientífica, hablamos que el proceso de producción de conocimiento es mayoritariamente consensuado. Se han hecho estudios, por ejemplo, de las noticias y se dan cuenta que la mayoría de las noticias que se nos muestran en prensa, de cualquier tipo, son noticias que vienen ya consensuadas. Entonces, que se presentan consensuadamente. Por lo tanto, se destaca en realidad este consenso en las noticias científicas y se omite muchas veces la controversia en la mayoría de los artículos científicos. Se presenta como la cara bonita de esto, pero no se le presenta al espectador, a la sociedad, digamos, lo que lleva implícito o lo que causa justamente la controversia. Así, por ejemplo, Acevedo, por ejemplo, dice que en las controversias sobre asuntos tecnocientíficos de interés social es donde se manifiesta con mayor intensidad la relación entre las ciencias y la educación en valores, por ejemplo. Ahora, esto no es menor, porque yo creo que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en justamente los argumentos que la sociedad empieza a tener para estas discusiones. Y yo creo que acá las redes sociales han ayudado mucho a que estas noticias que son de consenso empiecen a tener un ritmo que empieza a ser más controversial porque se empiezan a ver otros argumentos. Pero, por ejemplo, acá, Quintero, los pendientes del gobierno a 3 años de las intoxicaciones masivas. ¿Qué es lo que dice? La neutralidad de la ciencia es defendida no solo por los investigadores, que podrían mostrar su avance científico o tecnológico como algo súper importante, pero se omite entonces la controversia, sino que además esa neutralidad está también, ¿no es cierto?, puesta por la prensa y por actores políticos e instituciones. Es decir, no es extraño que nosotros llevemos años con zonas de sacrificio en nuestro país y estas noticias a veces salen en prensa y se mantienen más bien en la línea de la neutralidad, ¿no es cierto? Ahora, algunas de las razones por las que no se incluye la sección, por ejemplo, de cartas al editor,
como reclamos, por ejemplo, de todas estas cuestiones sociocientíficas que están ocurriendo en el país, tiene que ver porque muchas veces hay falta de educación científica, ausencia de debate científico entre la población y la poca comunicación, plantean estos autores, Pedro Martínez y Varo, entre los científicos y el público. No es extraño porque a veces se piensa que la ciencia o la tecnociencia son de élite, ¿no es cierto? Porque muchas de sus publicaciones salen solo en revistas científicas que además son pagadas. Entonces, falta, y según estos autores, falta darle más importancia justamente a este tipo de noticias, a que fueran mucho más populares, de tal manera que se presentaran a toda la comunidad, a toda la sociedad, para que empezáramos a hablar más de esto. Entonces, esta falta de educación científica de la sociedad, la ausencia del debate científico y la presentación de las noticias, que se suelen presentar de manera consensuada, genera que a lo mejor nos falte esta alfabetización científica. Son minoría entonces las noticias que explican las causas de los problemas ambientales, por ejemplo, mientras que son mayoritarias las noticias que presentan las medidas, es decir, cómo mejorar el medio ambiente, cómo mejorar que no aparezca el COVID, por ejemplo, pero son muy pocas, ¿no es cierto? Y prevalecen sobre, en este caso, las preventivas frente a las correctoras. Por lo tanto, volvemos a pensar en que pensamos más bien en el consenso más que en la controversia. Entonces, eso también genera que no haya tanta discusión o no haya tanto debate en términos de noticias, en términos a nivel social, digamos. Es decir, es mayor el número de noticias que aportan las medidas al problema medioambiental que las noticias que relatan las consecuencias, y obviamente mucho es mayor aún este número de noticias que tratan de la causa del problema ambiental, digamos. O sea, nos damos cuenta que se avanza más en las medidas que en la controversia misma. Hay unos estudios, como en esta tabla, que resumen las controversias sociocientíficas agrupadas por categorías. Y la mayoría de ellas están concentradas en cuestiones de salud, SIDA, agua, como ustedes lo mencionaban también, biotecnología, la clonación, el medio ambiente, el cambio climático, astronomía, biología, por ejemplo, las teorías de la evolución, y nanotecnología. Ahí se concentran la mayoría, por ejemplo, de las revistas que presentan información con controversia, pero siempre aparece más el consenso incluso que la controversia misma, como que se oculta. Cuanto mayor es la frecuencia de una controversia sociocientífica, en los medios de comunicación mayor es su posible utilidad como propuesta didáctica. Por eso que alguien decía, cada vez que aparezca la noticia yo la puedo utilizar, pero debería estar siempre, porque son muchas las cuestiones sociocientíficas que están en los medios. Ahora, debería estar siempre en los medios. No es que uno no lo pueda poner, sino que en los medios debería estar constantemente publicada este tipo de noticias para que además los profesores lo pudieran utilizar con mayor frecuencia en la sala de clase. Sin embargo, esta alta frecuencia manifestada por los temas genéticos, por ejemplo, aparece por la rápida conexión curricular. Hay estudios que dicen, por ejemplo, que cuestiones que tienen que ver con la genética o la biología celular llegan mucho más rápido como al currículum. Y hoy en día está pasando también con el cambio climático, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia de las controversias sociocientíficas para el uso de las noticias en el ámbito escolar? Primero, los artículos utilizados no suelen servir para que los alumnos tomen una decisión al respecto de lo que se trata, sino más bien para ser informados. No es igual la opinión informada que la decisión informada. Es decir, es importante también que nosotros como docentes podamos tener la diferencia entre me informo, tengo una opinión informada, es distinto a que yo pueda tomar decisiones informadas. O sea, es mucho más amplia, mucho más compleja la toma de decisión. Por eso que nosotros debemos manejar mucho el concepto de opinar informadamente dentro de la sala de clase. ¿Para qué? Para que estos ciudadanos puedan tomar finalmente decisiones informadas. Por otro lado, señalan la compleja relación que existe entre el conocimiento científico y la decisión en contextos del mundo real. ¿Sí? Lo que hablaban ustedes del fumar, lo que hablaban ustedes del cambio climático, bueno, y todas las temáticas que hemos estado conversando. Por otro lado, los jóvenes desarrollan las destrezas necesarias para analizar los problemas sociocientíficos utilizando conocimientos sobre ciencia y tecnología dentro de un contexto ético. Por eso que es importante abordarlas como controversia, más que
en cuestiones de consenso, mostrarlas como controversias sociocientíficas. Tal como lo dijo muy bien una profesora al inicio, esto se enmarca dentro de cuestiones de habilidades y actitudes del siglo XXI. Por ejemplo, trabajarlos a través de ABP, de noticias, de proyectos. Sería muy interesante también trabajarlo dentro del colegio. Y eso hace que se generen aprendizaje para la vida, que haya una formación integral y una participación ciudadana. La alfabetización científica se convierte en una necesidad para el disfrute del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y para la participación en debates públicos, que uno podría generar precisamente como una estrategia didáctica también. Por otro lado, como habíamos dicho ya al inicio, todos estos avances científicos y tecnológicos que estamos viviendo también generan estos riesgos que amenazan la supervivencia del planeta, en todos los sentidos, no solamente en términos de cambio climático, en términos de COVID, etc. Y por lo tanto debe existir, o se plantea entonces desde el cuerpo docente, poder, surge esta necesidad de una educación para la sostenibilidad, y por lo tanto se requiere esta alfabetización científica en todos y todas los ciudadanos. Ahora, estos problemas sociocientíficos representan, digamos, un contexto adecuado para que nosotros lo podamos llevar al aula de ciencias y así contribuir con esta educación para la sostenibilidad. Ahora, todas estas cuestiones sociocientíficas o problemáticas sociocientíficas en la enseñanza de la ciencia son una alternativa de trabajo para avanzar en propuestas de ciencia, de tecnología, de sociedad y de ambiente. ¿Por qué? Porque son parte de los problemas que se presentan en la práctica de todos los profesionales de la educación cuando ellos deciden trabajar con temas de ciencia que se relacionan, fíjense ustedes, con el poder, con el razonamiento ético y con la acción responsable, además del conocimiento científico y de la naturaleza de la ciencia. Se trata precisamente de estas controversias de problemas que son abiertos, complejos, controvertidos, sin respuestas definitivas, reales y cercanos, y posibilitan el análisis de los problemas globales. Generan incertidumbre, por cierto. Algunos de estas cuestiones o problemáticas sociocientíficas implican conocimiento de esta frontera que hablábamos al inicio, que se encuentran ahí como en el límite: la transgénesis, la clonación, la contaminación ambiental, la fertilización in vitro, la utilización de medicamentos y cosméticos, las energías alternativas, las armas nucleares, la biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Estos problemas o estas cuestiones sociocientíficas se caracterizan precisamente por estar contextualizadas en la vida real, relevante para los y las estudiantes, por ser abierta, como habíamos dicho, y porque obviamente generan una mutua relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Frente a todos estos problemas sociocientíficos, digamos, hay un autor que señala que es muy importante al momento de ser profesores, que son Colsto, dice, que el concepto que como profesor o profesora tengamos de la naturaleza de la ciencia va a afectar directamente la respuesta que nosotros tengamos a los problemas sociocientíficos. Es decir, la incidencia de la mirada que tiene el profesor o profesora de la naturaleza de la ciencia, de las grandes ideas, de las habilidades, va a permitir o va a permear también el cómo presenta justamente las problemáticas sociocientíficas. Ahora, dentro de los grandes objetivos de la alfabetización científica y tecnológica, una de las cosas es conseguir una ciudadanía responsable. Y por eso es que las cuestiones sociocientíficas hoy en día toman relevancia, como la que ustedes ya mencionaban al inicio de nuestra conversación. Y esta responsabilidad se ejerce con gran frecuencia en el contexto de problemas de gran actualidad y tienen relevancia e implican la ciencia y la tecnología, el impacto precisamente en este contexto natural y social. Ahora, ¿qué características tienen que tener entonces estas cuestiones sociocientíficas? Una base científica, que generalmente está, como les decía, en el nivel controversial y en el límite de la controversia. Involucran formación de opiniones, son frecuentemente divulgadas por los medios de comunicación, aunque ya aprendimos, ¿no es cierto?, que generalmente los medios de comunicación también tienen incidencia en que presentan las noticias mayoritariamente de forma consensuada y no controversial. Pueden tener evidencias científicas o sociales que son más bien incompletas. Las noticias científicas en construcción, ¿no es cierto? Se pueden abordar las dimensiones locales, nacionales y mundiales.
involucran valores y razonamientos éticos y pueden requerir comprensión de probabilidad y de riesgo. Todo eso son características que nosotros habíamos ido de alguna manera mencionando con anterioridad. A diferencia de los problemas de contenido científico, las cuestiones sociocientíficas están sujetas a debate, porque generalmente son polémicas o traen controversia, y se presentan desde distintas perspectivas, donde hay soluciones entonces a los razonamientos que tienen los estudiantes. Sattler y Seidler dicen: el estudiante deberá examinar las causas, las consecuencias, las ventajas y desventajas, los pros y los contras de la posición que asuma. Y esto hace que ellos investiguen, que analicen, que profundicen, que reflexionen. Por lo tanto, se aprecia un aprendizaje mucho más significativo en los estudiantes y las estudiantes que lo desarrollan. El trabajo con las cuestiones o problemáticas sociocientíficas en las clases de ciencia permiten comprensión conceptual, permiten comprensión de procedimiento, cómo se genera la evidencia científica, la naturaleza de la ciencia de por medio, cómo las decisiones podrían tomarse, y también hay reconocimiento de los valores personales, sociales y también culturales. Por lo tanto, trabajar con cuestiones sociocientíficas tiene relevancia en muchos aspectos a nivel del aula de clase. Este mismo autor plantea 4 áreas de importancia pedagógica. Plantea los aspectos de la naturaleza de las ciencias a trabajar, donde estas orientaciones epistemológicas influyen justamente en las posturas que tengan los y las estudiantes. El segundo aspecto es el discurso que se da en el aula, el manejo sobre este razonamiento y la interacción dialógica en la clase, lo que decían ustedes como profesora al inicio, la importancia de debatir, de conversar las noticias, ¿no es cierto?, para el aprendizaje. También tiene cuestiones de aspectos culturales, lo que implica que el profesor o profesora de ciencia, a partir del abordaje de estas cuestiones sociocientíficas o problemáticas, ilustre sobre las diversas culturas, las capacidades y variadas del desarrollo hacia el entendimiento intercultural. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que hacen ciertas culturas, ¿no es cierto?, con las cuestiones de género, con las cuestiones de medicina, etcétera, etcétera. Entonces, es importante también incorporar todos estos aspectos culturales. Y por otro lado, estos aspectos basados en casuísticas, el estudio de los casos, que son casos que pueden tratarse en clase como controversiales. Para adoptar precisamente estas habilidades de razonamiento crítico, ético y moral, que tengan los y las estudiantes. De esta manera, en las clases de ciencias se empiezan entonces a abordar habilidades de pensamiento crítico en profundidad con la presentación de problemáticas sociocientíficas. ¿Qué significa esto? Selección, análisis, argumentación, interpretación de información relevante de previsión, digamos, la formulación de hipótesis y el razonamiento, por cierto, moral en los y las estudiantes. Pienso, actúo, siento, ¿no es cierto? Por otro lado, el autor Patronis, con un grupo de otros autores, encontraron, por ejemplo, que los estudiantes de 14 años desarrollan mejor el pensamiento crítico y razonamiento cuando, por ejemplo, trabajan con temas locales, ya sean de medio ambiente, médicos u otros. Cuando lo hacen en pequeños grupos, por eso que la ABP también toma relevancia en este tipo de cuestiones, y cuando intentan diseñar una estrategia para solucionar el problema. Entonces, por ejemplo, hacerlos investigar sobre cuestiones o noticias científicas genera, por un lado, el pensamiento crítico, el razonamiento, pero también esta cuestión de que es local el problema. Y si se realiza en grupos pequeños entre pares, mejora aún más el aprendizaje. Y si es de tratar de darle una solución al problema que investiga, toma aún más relevancia para el aprendizaje. Ahora, existen procesos de evaluación y toma de decisiones de las cuestiones sociocientíficas. Para eso hay construcciones y procesos que se requieren. Por ejemplo, un marco de conocimientos científicos indispensable para la apropiación de un conocimiento más detallado. Por eso que cuando nosotros le damos a los estudiantes la investigación de un tema controversial, de una noticia, que investiguen, eso genera que ellos tengan que investigar conceptos o tecnolectos, ¿no es cierto?, precisamente para aprender y poder debatir, y eso genera un aprendizaje real. Por lo tanto, los debates, la incorporación de noticias, la incorporación de estas controversias, incluso el trabajo de APP, podría ser mucho más significativo. Por otro lado, otro de los procesos que se requiere es que exista un conocimiento acerca de la naturaleza
las posibilidades y límites de la ciencia. Es decir, por ejemplo, contrastar, qué sé yo, lo vamos a ver más adelante, una noticia científica y decir, bueno, o un instrumento tecnológico y decir cuáles son los pros y cuáles son los contra, como decían los autores anteriormente. Entonces me doy cuenta que la ciencia tiene ciertos límites, que tiene estas fronteras, y por otro lado, darse cuenta de que también, ¿no es cierto?, se trabaja de una manera en la ciencia que también es importante de que nosotros aprendamos cómo trabajan los y las científicas y en qué contexto lo están realizando también. No es lo mismo, por ejemplo, las vacunas hoy en día que lo que hizo Jenner cuando puso la primera vacuna en un niño y más encima le puso, digamos, la vacunas en este caso con microorganismos de una vaca. O sea, si eso nosotros lo lleváramos al contexto actual, claramente sería una tremenda controversia, ¿no es cierto? Y lo podríamos tomar en nuestras salas de clase. Por otro lado, se desarrollan las habilidades de pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas, y finalmente las actitudes y valores relevantes que tienen que ver justamente con estas dimensiones con las que hemos estado conversando, éticas, morales, de la ciencia y de la tecnología, pero también, qué sé yo, de la cultura y la política. Y ahí se me quedó el quinto, que es, en el fondo, que es el deseo y la confianza para hacer justamente el trabajo científico, o el trabajo del quehacer científico. Cuando nosotros hablamos del trabajo de las cuestiones o problemas sociocientíficos en el aula, es importante no solo la promoción de conocimientos sobre contenidos, entonces, sino los procesos y la naturaleza de la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo agregamos entonces el potencial educativo que tiene este tipo de interacción en el desarrollo cognitivo, social, político, moral y ético de los y las estudiantes. Se vuelve un aprendizaje para el siglo XXI mucho más integral. Hay que resaltar que el uso de estas cuestiones sociocientíficas por parte de los profesores y profesoras les permite a ellos mismos reflexionar sobre la propia práctica profesional. ¿Cómo estoy abordando estas habilidades que quiero formar del siglo XXI? Y para eso necesito fortalecer, por un lado, la autonomía docente. ¿Por qué? Porque si voy a trabajar este tipo de dilema, este tipo de controversia, este tipo de noticias dentro de la sala de clases, necesito también ser muy proactivo como profesional e investigar propiamente, ¿no es cierto? Y no solamente trabajarlo desde lo que me dan los programas ministeriales, por ejemplo. Y en este caso, además, permite, según Martínez, porque los profesores vislumbran un camino a superar la racionalidad técnica, que los alumnos no aprendan conceptos por conceptos, sino que aprendan porque hay una problemática que es parte de mi realidad, de mi contexto, y que yo quiero saber para tomar buenas decisiones. No solo para estar informados, sino que finalmente para tomar buenas decisiones. Pensar en estas cuestiones o problemáticas sociocientíficas a partir de la práctica del profesor o profesora implica su participación y compromiso entonces con una elaboración de su propio currículum, el currículum de aula, ¿no es cierto? Y esta idea del profesor o profesora como sujeto o sujeta activo o activa de su propia práctica necesariamente implica que ya no trabajemos solos o solas, sino que se haga un trabajo de carácter colectivo en el trabajo docente, donde todos los profesores puedan trabajar a lo mejor una misma noticia desde las distintas disciplinas, por ejemplo, o una ABP con una investigación noticiosa, ¿no es cierto?, donde se pueda trabajar con distintas disciplinas, con distintos profesores. Por lo tanto, esta reflexión puede ocurrir intersubjetivamente entre los colegas, investigadores e incluso los directivos docentes, o sea, se puede involucrar a la comunidad completa. El abordaje de las cuestiones sociocientíficas requiere el trabajo entonces colectivo de profesores de diferentes áreas, transdisciplinario, interdisciplinario, ya que precisamente la naturaleza misma de las cuestiones permite abordarlas desde un estudio, ¿no es cierto?, que se puedan abordar distintas soluciones. Por lo tanto, este trabajo interdisciplinario es fundamental. Los educadores entonces debemos dar a conocer y dar a conocer en la aula estas problemáticas sociocientíficas, porque permite estar consciente de los riesgos y nos permite formar en la toma de decisiones. Finalmente, para ya ir terminando, Dreyfus afirma que se deben promover valores sostenibles o valores guía, y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar esto desde el aula para tomar y formar en actitudes que sean razonables, ¿no es cierto?, con una ética que tenga que tener el planeta, que es un término que acuña Colucci,
grade. En el fondo, tengo que preparar a mis estudiantes con las problemáticas sociocientíficas en valores para la formación de actitudes, para la toma de decisiones, pero para tener una ética planetaria, que yo creo que es un tema súper importante, porque es justamente lo que dijeron ustedes también al inicio, esto de las cuestiones morales y éticos presentes justamente en las discusiones de las problemáticas sociocientíficas. Nosotros deberíamos educar entonces para esa ética del planeta como profesores y utilizar todas estas problemáticas sociocientíficas. Acá les cuento que estas que están acá son imágenes que yo saqué de unas presentaciones que me hicieron mis estudiantes hace poquitito y donde ellos trabajaron justamente problemáticas sociocientíficas. Por ejemplo, yo aquí puse algunas porque ellos trabajaron, en general siempre estamos trabajando con esto, pero yo les dije que eligieran problemáticas sociocientíficas. Algunos, por ejemplo, tomaron los videojuegos, un tema súper presente en ellos, y lo que hicieron fue buscar los pros y los contras de cada uno de ellos y investigaron, aprendieron de neurociencia, aprendieron de cerebro, aprendieron de adicciones, aprendieron de un montón de cosas porque tuvieron que buscar conceptos para poder justamente debatir al respecto. También otro grupo, por ejemplo, utilizó la tecnología como en términos de vigilancia y monitoreo, hasta dónde las cámaras de seguridad, a propósito de las pantallas que tienen que tener encendidas los estudiantes en una sala de clase, ellos también lo llevaron como una problemática sociocientífica, esto de la tecnología. ¿Hasta qué momento la vigilancia y monitoreo de las calles, por ejemplo, nos trae una controversia? Y ponen en este caso a la tecnología como parte de esa controversia y buscaron los pros y los contras. Lo mismo pasó con las vacunas, pasó con la inteligencia artificial, con el gas Zyklon, que analizaron un contexto histórico, lo que había sucedido con este gas Zyklon y el origen, las semillas transgénicas, y también aquí me pareció súper interesante porque los temas los eligieron ellos, fue la controversia que tiene el QR. A mí, en particular, yo aprendí mucho con estas presentaciones porque no se me hubiera ocurrido presentar al QR como una controversia. Y cuando lo planteaban los y las estudiantes, yo les decía, pero qué interesante lo que ustedes están diciendo. Y ellos nos contaban, a partir de los QR que están repartidos en la calle, que mucha gente, incluso para ellos, me decían, nosotros es entretenido ir a descubrir con el celular qué dice el código QR. Y lo que ellos descubrieron en la investigación es que muchos códigos QR, por ejemplo, que están repartidos en las calles, que uno no tiene idea de qué se trata, porque algunos ni siquiera tienen las temáticas, pueden llevar a estafas, pueden llevar a prostitución, etcétera. Y ahí entonces uno empieza a ver, claro, esta tecnología también tiene una controversia. Entonces, ¿cómo se los hice trabajar yo a ellos en estas presentaciones? Les dije precisamente que buscaran un tema científico y lo trabajamos con este texto, que se los pasó también Carolina a ustedes, porque quiero que podamos conversar precisamente de esto. Y yo les dije, lean este documento, elijan 2 o 3 citas de este documento, que se llama El principio de responsabilidad de Hans Jonas, que ojalá a ustedes les permita también trabajarlo con los y las estudiantes, sobre todo si son de enseñanza media, pero también podrían ustedes utilizar las citas, porque habla justamente de esta ética, de esta responsabilidad que tenemos que tener frente a las cuestiones sociocientíficas. Entonces, yo los voy a invitar ahora, en estos minutitos que nos quedan, a que podamos trabajar en grupos de 5 integrantes, que ustedes busquen una noticia o un tema al que ustedes quieran, que reflexionen precisamente sobre los pros y los contras que podría tener ese tema, tal como si lo estuvieran haciendo ustedes con sus propios estudiantes. Busquen alguna cita de este texto que tienen y ojalá las podamos compartir cuando tengamos estas reflexiones finales de este taller. Bueno, acá hay un montón de referencias. La verdad es que para trabajar en esto, las referencias fueron muchísimas. Desde ya les doy las gracias por su atención y les dejo invitados a trabajar en estas controversias sociocientíficas que en realidad nos dejan a flor de piel ahí el debate y la discusión. Entonces, no sé si con la ayuda de Claudio, me parece que se llamaba el chico del Congreso, nos vamos a grupos para poder trabajar con el texto y poder, ustedes generen ahí, elijan el tema que quieran y vemos los pros y los contras. Karin, ¿puedo decirte algo? Sí, Sonia, por supuesto. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no tenía el gusto y el honor de conocerte y de verdad quiero felicitarte, ha sido maravillosa tu presentación. Punto ¡Ay, qué uno. bonito! Muchas Sí, gracias, te lo Sonia, digo me de emocioné. corazón. Segundo,
el material que tiene, ¿sería posible disponer de él? Porque es valiosísimo. ¿Nos puede hacer llegar el material, por favor? Absolutamente, Sonia. De hecho, yo yo llevo muchos años ya trabajando con ISEC de Talca, y la verdad que yo siempre lo hago y trato de preparar con mucho cariño esto, porque sé y les doy mucho de la importancia de cómo lo llevamos al aula. Y de la importancia que tiene para los profesores recibir este tipo y de compartir este tipo de experiencia. Así que yo encantada les facilito el material, ningún problema, porque además hice una revisión bibliográfica de alrededor de 50 textos. Entonces, lo que yo les presenté es un resumen de todos esos textos, que obviamente va a fortalecer sus prácticas educativas. Y una pregunta, Sí, profesora. Karin. Cuando tú hablas de aplicar a los alumnos, ¿de qué niveles de alumnos estás hablando? ¿Cuáles son? Podemos trabajarlo desde playgroup hasta cuarto medio. Lo que yo les mostré es un trabajo de terceros medios, pero cada profesor puede adaptar a sus clases y trabajarlo desde playgroup hasta cuarto medio. No con el nivel, obviamente, que estamos trabajando, pero sí hacerlos opinar, hacerlos debatir. ¿Qué opinan de esto? Por ejemplo, del fumar, algo tan simple. Podemos trabajar con niños de playgroup y decir, ¿cuáles podrían ser las desventajas del fumar? ¿Qué significa para aquellas personas que tienen que dejar el cigarro y llevan años, por ejemplo? Entonces uno puede tomar en la problemática y hacerlo debatir a los niños y trabajar en cuestiones sociocientíficas. Entonces lo podemos trabajar en todos los niveles. Y yo estaba pensando, Karin, qué importante sería incluir esta temática en la formación de profesores. Sí, yo le incluyo. Yo trabajo en formación de profesores en la Universidad de Chile y yo les hago una clase de esto también. Pero es súper importante porque además está muy en línea con el currículum actual y con las asignaturas que hoy día se están presentando. Precisamente, si ustedes se fijan, muchos de los programas traen hoy día mucha infografía, mucha noticia, y tiene que ver con esto. Por eso también yo les incorporé un poco de información del tipo de noticias, para que también pongamos atención a los tipos de noticias que nos presentan, que generalmente son consensuadas, nos ocultan o nos omiten las controversias. Entonces, oye, chicos, hay que cuidar el medio ambiente, pero no ponemos atención a quiénes son los que están generando las grandes problemáticas ambientales. Entonces, ahí buscarle nosotros mismos a esas noticias consensuadas, nosotros como docentes, la controversia, para ver qué es lo que está pasando y poner esas preguntas en el aula, digamos. Aprender a leer las noticias. Exacto, aprender a releer las noticias que hay detrás de eso y enseñarle a los y las estudiantes a hacerlo también, porque eso va a generar alfabetización científica y que los conceptos, la investigación de conceptos salga de su propio interés y que no seamos nosotros los que estemos diciendo, oye, mira, la ingeniería genética es esto, la clonación es esto, sino que van a tener que investigar y aprender a propósito de la controversia, digamos. Es muy ISEC. Muy ISEC. Muy ISEC, sí. Bueno, les agradezco un montón sus palabras, porque qué bueno que les gustó la presentación. Y como les digo, se puede aplicar en todos los niveles. O sea, yo de verdad que he trabajado esto con niños chiquititos de playgroup, porque yo he hecho clase en todo el nivel escolar, y además universitario, y en todos da el mismo sentido. Con los más grandes uno tiene que darle un poquitito más de antecedentes. Por eso quiero que trabajemos, aunque sea unos minutitos, en este texto de Jonas, que no lo van a alcanzar a leer completo, pero lean algunas partes porque seguro que encuentran una o dos citas que le llaman la atención y que pueden ser justamente para utilizarlo en sus propias clases. Y ahí elijan un tema en grupitos de 5, no sé si nos van a ayudar con los grupitos, Caro. Sí, el asistente Congreso ISEC, no recuerdo el nombre. Sí, Claudio, acá parece que se llamaba. de cuántos grupos necesitan, ¿no? ¿Cuántos A integrantes? ver, somos 20, deberían ser de 4 personas, de 5 en realidad, si lo que importa es que lo podamos conversar, para que ellos puedan aplicar un poco lo que yo hice con mis estudiantes de tercero medio, de cuarto medio, que a lo mejor ellos lo puedan aplicar porque les puede salir alguna idea para sus propias clases. Perfecto. A los participantes entonces les va a aparecer un mensaje a partir de ahora donde los va a abducir y los va a llevar a esta sala individual. Karin, yo no tengo el documento. Está Ya,
Vamos a ir cerrando. No sé si tuvieron la oportunidad de escoger algunos temas, de echarle una miradita a las citas del texto de Jonas. No sé si quieren compartir alguna que hayan visto por ahí. ¿Alguno vio alguna cita del texto de Jonas que podría trabajar con sus estudiantes, por ejemplo? ¿O alguna temática? ¿Alcanzaron, profes, o no? Yo quiero mencionar algo, muy brevemente. No, la verdad es que no alcanzamos a hacer nada, pero conversábamos ahí en el grupo de que, bueno, no tengo la cita textual, pero a grandes rasgos el texto, en resumidas cuentas, habla de la responsabilidad que conlleva la ciencia. Nosotros se lo podríamos resumir a grandes rasgos. Y la reflexión que surgió ahí es que efectivamente, pues sí, ahora en este tiempo, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, en realidad la ciencia nos había dado un punto en donde efectivamente entramos a cuestionarnos. Estamos saliendo de una sociedad de consumo que dejó la escoba, ¿no es cierto?, de revolución industrial, etcétera, etcétera, en donde precisamente esa responsabilidad no era consciente hasta ahora. Absolutamente de acuerdo, Entonces, Ignacio. eso nos lleva precisamente a este punto de reflexión y de pensamiento, de pensamiento crítico. O sea, ahora es cuando, ¿no es cierto?, nos hacemos responsables. Y eso es transversal a cualquier temática, A ¿no es cualquier cierto? temática. Si nos vamos por el lado fácil, ¿no es cierto?, tenemos todo lo de biología, ¿no es cierto?, ecosistemas principalmente, fácil. Y nada, se me fue lo otro que, lo otro que Toda la queríamos decir. tecnología, lo puedes ocupar Claro, en todo, contexto histórico, o sea, lo puedes ocupar en todo. sí, Imagínate que mis estudiantes eligieron la tecnología y decidieron utilizar lo que ocurrió en el contexto histórico con el gas Ciclón. Entonces analizaron qué pasaba con eso. Entonces se puede claro. analizar desde todas las perspectivas, tal como tú dices. Y por otro lado, es bien relevante porque este texto de Jonas nos pone de manifiesto que una cuestión que puede ser de una cuestión científica netamente neutra, puede tener igual sus pros y sus contras. Por ejemplo, la persona que creó las bolsas plásticas, nunca, él era súper medioambientalista. Uno dice, pero ¿cómo el gallo que creó las bolsas plásticas va a ser medioambientalista? Pues sí, era. Y a él lo hizo como una medida medioambiental. Y recogía a todo esto, esto yo se lo estoy diciendo por las investigaciones que hicieron mis propios estudiantes, y recogía, él creó esa bolsa para que la basura no quedara en las calles. Lo que él nunca imaginó es que las personas iban a utilizar la bolsa para recoger la basura, iban a botar la basura y la bolsa también. Él se imaginaba que la gente iba a botar la basura, iba a reutilizar la bolsa. Nunca se imaginó la problemática ambiental que iba a quedar. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar ese tipo de cuestiones, o la bomba atómica, o todas las problemáticas socioambientales, nos damos cuenta que estamos en esta frontera, en este límite, que todo puede ser utilizado de una forma o de otro de acuerdo a la ética. Y por eso que es tan importante todos estos fenómenos que estábamos hablando, de alfabetizar científicamente, de analizar las cosas para la toma de decisiones, porque sin duda cuando nosotros vemos las dos caras de la moneda, obviamente que vamos a tener más poder de decisión y más poder crítico también, frente a todas las cuestiones, como bien decía Ignacio, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la ciencia, digamos, sino que con todas las temáticas. Así que eso. No sé si alguien quiere dar alguna otra opinión. Sí, profesora, a mí me llamó mucho la atención la primera cita que menciona y habla acerca del desafío de la futura bioética. Es más que nunca, dice él, poseemos un conocimiento científico y la capacidad tecnológica, que está muy atingente, digamos, ahora. Sin embargo, no tenemos la mínima noción de cómo utilizarlo, siendo una crisis de nuestra era es el haber adquirido un poder inesperado que debemos usar en medio del caos de un mundo post-tradicional, post-cristianismo y post-moderno. Entonces yo siento que entran igual muchos temas dentro de esta misma cita. Absolutamente. O sea, por eso yo les recomiendo que lean el texto como profesores, como profesoras, léanlo porque van a encontrar un montón de citas que les van a ayudar para sus clases, pero también podrían trabajarlo con los y las estudiantes. Se van a dar cuenta el nivel de crítica, de discusión que se les va a producir.
Así que, no, el texto es muy bueno, yo se los recomiendo porque lo he utilizado muchísimo con distintas edades de estudiantes y me ha dado resultado con todo. Así que se los dejo. Muy buena la cita que descubriste. ¿Cuál era tu nombre? Porque sale Galaxy. Marilén. Marilén, muchas gracias por tu participación. No sé si alguien más quiere dar su opinión. Y pensando, profesora, en la misma cita, a mí se me vino el tema que a lo mejor quizás se puede trabajar con niños que son más grandes, el tema de la eutanasia, ¿cierto? Que hay muchos Absolutamente. avances científicos, pero tiene que ver el tema ético. Que a lo mejor una persona dice, pucha, yo estoy con una enfermedad terminal, lo estoy pasando mal, para mí es sano, pero ahí viene el tema en los mismos quiebres familiares, po. El tema en que a lo mejor sí la persona quiere, pero la familia no. Y aquí es llegamos donde nuevamente a esas fronteras, al límite, ¿no? Entonces, sí. obviamente que se producen todas esas problemáticas. No, totalmente de acuerdo. Nos están pidiendo ya cerrar el taller porque parece que hay otras actividades, así que yo en particular les quiero agradecer su atención, el quedarse hasta el último. Muchas gracias por estar presente en este taller y ojalá que lo puedan ocupar, que ocupen las noticias, los debates, que ocupen el texto de Jonas y todo lo que conversamos para que puedan potenciar esta alfabetización científica y producir que los estudiantes no solo estén informados, sino que puedan tomar decisiones informadas. Así que me despido, muchas gracias por todo y nos estaremos viendo en algún momento porque Muchas gracias, Karin. Muchas gracias, profesora. Siempre sus exposiciones son muy interesantes. Me encanta cómo usted muestra todo lo que usted sabe. Así que muchas gracias, Marilyn. Nos estaremos viendo en alguno que otro momento. Muchas gracias, Sonia. Que esté muy bien. Chao. Hasta luego, chao. Gracias. Un gusto, que esté muy bien. Chao, chao.